Vamos a mostrarles cómo funciona el balance de volúmenes. Este indicador lo que mide es la presión compradora y vendedora en un activo. Para activar este indicador tenemos que ir a la parte de indicadores y buscar balance, y aquí añadimos, podemos incluso añadir los favoritos, y para cargarlo simplemente hay que hacer clic una vez aquí con el botón izquierdo del ratón. Aquí podríamos ver el indicador. Podemos hacer 2 veces clic sobre sobre la propia línea para editar el gráfico, lo que viene a ser la configuración del balance de volúmenes, o en la rueda mecánica que tenemos aquí en este icono, que también tenemos en la misma posibilidad de configuración. Lo que vemos en pantalla es el time frame, que nos permite configurar que tome los datos desde un time frame superior, como puede, si estamos en un gráfico diario, pues que tome los datos del gráfico mensual, que lo que viene a ser es, pues digamos que una manera de configurarlo a más largo plazo, pero viéndolo en un gráfico más pequeño, ¿no? Luego tenemos lo que viene a ser suavizado, que es el que podemos elegir entre varias medidas móviles. Entonces tenemos el SMA, el EMA, SMMA, y podemos elegir la que queramos con la longitud específica que le pongamos, ¿no? Luego recuerden que luego en estilo tenemos la opción de configurar las líneas, podemos darle más tamaño, un color distinto, podemos incluso poner una línea de suavizado para que pueda darnos entradas en el propio indicador para hacer ejecución de órdenes. Y luego en salidas, pues aquí podemos cambiar el nivel de precisión de las señales, la etiqueta de escala de precios, que es lo que vemos aquí a la derecha, y esto también, el valor de la línea de estado, que es lo que aparece aquí a la izquierda, ¿no? Este color que tenemos en verde, que viene a ser lo mismo que tenemos aquí a la derecha. Bueno, ahora ya que tenemos ya sabemos cómo configurar este indicador, lo que vamos a ver es cómo funciona, ¿vale? Entonces, cuando el indicador está yendo al alza y digamos que lo que viene a ser el balance de volumen también va al alza, nos está indicando que el precio, digamos, va a continuar al alza, ¿no? En cambio, si va a la baja en ambos casos, pues nos indicará que el indicador, pues la tendencia bajista continuará, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando el precio se queda en rango, ¿no? El precio se queda en rango y el indicador va a la baja. Bueno, nos está indicando que hay un proceso de acumulación y que puede haber una reversión de tendencia, ¿no? Y luego viceversa, si digamos que el indicador está yendo al alza y el precio está igual, nos está indicando que puede haber una reversión, una acumulación alcista, y que podría haber una rotura al alza, ¿no? Luego es distinto porque cuando el precio va al alza y el indicador está, digamos, en rango, pues también nos está indicando que aunque el precio esté subiendo, pues puede haber un cambio de tendencia, ¿no? Ya como que esa tendencia alcista se está agotando, ¿no? Y viceversa, cuando el precio está a la baja y el indicador está en rango, pues nos está indicando también que se está terminando esa tendencia bajista, ¿no? Bueno, vamos a poner todo eso a prueba ahora mismo, realmente. Entonces, lo que vamos a ver son ejemplos reales. Vamos a cargar lo que vienen a ser las velas de este indicador, vamos a ir a opciones de configuración y vamos a cargar el color de las velas. Tenemos aquí a las acciones de Iberdrola para hacer un análisis en gráfico diario, y vamos a analizar, digamos que 8 o 10 activos para que vean cómo funciona y cómo buscar esas divergencias, ¿no? Entonces aquí lo que vemos, digamos que es el precio que, digamos que se está en rango, el rango a largo plazo por lo menos, entre 2020 siempre se ha encontrado entre los 11 y los 9 euros por acción, ¿no? Pero como vemos, el volumen, digamos que está yendo a la baja, ¿no? Nos está indicando aquí que podría darse una tendencia bajista, ¿no? Próximamente. Esto no quiere decir que ocurra. Luego usted como inversor tiene que valorar si esta señal tiene razón para que pueda llevarse a cabo, y entonces aquí tiene que tener en cuenta muchos factores, porque al fin y al cabo esto es un activo, por ejemplo, de valor refugio, y que normalmente cuando en la situación de mercado es volátil o no se sabe a dónde puede ir, pues normalmente suelen acudir a este tipo de activo, y al final a largo plazo hay que entender que ha estado siempre al alza, ¿no? Entonces es importante que luego usted mida esa tendencia, porque si activamos, por ejemplo, el gráfico con los dividendos, pues al final uno puede pensar que hay una señal bajista y realmente pues el gráfico no ha parado de subir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esa tendencia. Si el gráfico siempre está subiendo, hay que darle más valor, digamos, a las señales alcistas que a las bajistas, ¿no? Por norma general. Pero eso no quiere decir que una señal bajista luego no llegue a llevarse a cabo. Podría llevarse a cabo perfectamente, pero hay que interpretar las señales como todo, ¿no? Un indicador no es simplemente tiene la verdad absoluta, luego usted tiene que interpretarlo. Luego por ejemplo, vamos a ir a las acciones de Santander, tenemos el gráfico diario aquí también, y podemos ver que el volumen ha seguido más o menos en la línea del precio, ¿no? Es decir, que las tendencias están bastante claras. No hay señales tan bajistas o alcistas como las que hemos visto en el otro gráfico, sino que más o menos están siguiendo justo lo que viene a hacer el precio, ¿no? Es decir, entonces no vemos divergencias, pero si tenemos que ver algún cambio de precio importante, pues podría ser en esta zona, ¿no? En esta zona, por ejemplo, vemos que el precio ha ido bajando un poquito, haciendo mínimos,
pero el balance de volumen se ha mantenido estable, ¿no? Se ha mantenido incluso un poquito al alza, indicando que hay una presión compradora, ¿no? Les ha costado mantener el precio, porque se ve en el gráfico que la han intentado mantener y que les ha costado, pero al final el precio se ha ido revirtiendo y han conseguido hacer una, digamos, esa divergencia alcista, ¿no? Un poco buscada, pero se ve. Luego tenemos aquí, vamos a ver, por ejemplo, Inditex, seguimos en gráfico diario, y aquí lo que vemos, incluso aquí, esta parte es espectacular, porque aquí tenemos bastante información, y aquí podemos ver cómo nos marcan esta zona, ¿no? Muy interesante cuando hace ese rebote de 21 euros a 27 en cosa de una semana. Aquí podemos ver cómo el balance se nos marca aquí, digamos que no llega a hacer una nueva caída. Y de hecho aquí, digamos que hay una serie ya de acumulación ya importante, ¿no? Un pico que empieza a subir, pero que no lo terminaron de subir hasta aquí. Aquí ya entonces sí que ha empezado a haber una presión compradora fuerte. Y aquí se ve la divergencia claramente como, digamos, que revierten el precio hacia arriba y ya el precio le sigue, ¿no? Le sigue en la misma dirección. Entonces es un indicador que no es inmediato, pero tampoco tiene una señal tan retardada como otros indicadores, ¿no? Digamos que este ya le da a usted tiempo a pensar si debe entrar o no basado en esa señal, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acciones de esta empresa, FCC, y vamos a buscar lo mismo. Aquí vemos claramente esa divergencia, ¿no? Aquí vemos cómo el precio se paró y empezaron a hacer compras, y vemos como en esta zona es clarísimo, porque tenemos aquí el volumen muy paralizado, que como han ido comprando en esta zona, aunque el precio bajara, aquí empezaron a acumular en esta zona y ya con aviso de tendencia alcista, ¿no? Y aquí efectivamente luego ya se ejecutó, ¿no? Pero como ven, el precio baja hacia abajo, le da ese aviso, porque realmente aquí el volumen está paralizado en un rango, y ahora está avisando de que hay presión compradora, ¿no? Y ahora vamos a ver Telefónica porque es un caso especial, porque siempre ha sido, digamos, bajista, ¿no? En el largo plazo. Y vamos a ver cómo se ha comportado, digamos, en los últimos 2 años, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos, digamos que vemos esa tendencia, cómo ha ido cayendo el volumen, esta señal, luego subió un poco y luego, fíjense, esta parte, cómo ha ido cayendo. Esto es muy interesante porque aquí, como vemos, el volumen sube hacia arriba, el precio se queda hacia abajo, nos da una señal, digamos, un poco extraña. Y aquí hay que entender que el indicador, como ya digo, siempre hay que apoyarlo con otros indicadores, porque le puede dar una señal de que es alcista y luego al final fue hacia abajo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta muchos factores. Pero luego, por ejemplo, sí que vemos que el indicador aquí, por ejemplo, el precio estuvo al alza y el indicador se mantuvo en rango también, indicando pues que le está costando el precio avanzar, ¿no? A pesar de eso, el precio sube, pero puede indicar que hay una reversión. Entonces, muy interesante el indicador en Telefónica. Aquí, como pueden ver, hay señales que pueden ser un poco difíciles de comprender y un poco falsas, porque aquí vemos que el precio se paraliza, pero luego da valores extremos. Entonces, por eso siempre digo que hay que tener cuidado a la hora de analizar. Y vamos a ver ahora Red Eléctrica. Esta también se supone que es previsible en cuanto a tendencia. Puede haber alguna divergencia marcada, pero no tan evidente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que llegó a valores extremos, el precio subió y luego ya rebotó, ¿no? Aquí también un ejemplo muy similar a Telefónica, que nos da una señal de ir hacia abajo el precio y todavía más abajo el volumen el balance de volumen. Pero luego rebotó, entonces eso puede indicar que que la tendencia bajista iba a continuar y no es así, ¿no? Entonces, como siempre digo, ese es el problema que tiene este indicador, que no se puede fiar siempre y que hay que apoyarlo en otros indicadores, ¿vale? Y bueno, yo creo que esto es suficiente ya para que entiendan. Simplemente recuerden el peligro que tiene este indicador, que por sí solo no se puede analizar porque no tiene la fiabilidad absoluta, y que digamos que apoye eso pues en líneas de soporte, de precio y de resistencia con otros indicadores como el MACD, el RSI. Analice siempre pues, varios marcos temporales, porque a lo mejor ve el diario, que estamos analizando el diario, pero luego vamos en el semanal y en el semanal vemos otra cosa completamente distinta. Entonces siempre recomendamos que analicen varios indicadores, aunque el semanal digamos que no es tan importante como en otros. Yo diría que aquí sería entre un gráfico de 1 hora, 4 diario como máximo, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo, recuerden darle a like, y si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este indicador, pueden dejarnos el mensaje dentro del canal YouTube aquí en comentarios. Un saludo.